Buenos días a todos. Es un gusto presentar esto para la audiencia de la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico. Lamento que esto no pueda ser cara a cara, siempre es mejor, pero esas son las circunstancias y tenemos que adaptarnos a lo que hay. Normalmente esta es una presentación que yo hago en forma muy interactiva con la audiencia, haciendo preguntas y escuchando preguntas, con un poco de suerte al final, cuando esto se presente el día del Congreso, podremos tener esa interacción. Yo de lo que voy a hablar es de cómo hacer un diagnóstico macroscópico en medicina veterinaria durante la necropsia de campo o en el laboratorio. Y esto no es realmente dirigido a los patólogos, esto es dirigido a todos los veterinarios que en algún momento o tienen que hacer una necropsia o tienen que interpretar muestras que les han mandado al laboratorio. La idea es hacerlo en forma sencilla y para que todos nos podamos comunicar más o menos con el mismo idioma. Primero, yo vengo soy argentino, como pueden ver por mi acento, pero llevo 20 años trabajando en Estados Unidos, en California, y trabajo para la Universidad de California, Davis, que tiene 4 laboratorios regionales de diagnóstico. Uno en Davis, acá es donde es el campus mismo, acá es donde está la escuela de veterinaria. Y después viniendo hacia el sur del estado, uno en Turlock, uno en Tulare y uno en San Bernardino. Yo trabajo en San Bernardino. Está como a unos 120 kilómetros al este de Los Ángeles y más o menos a 250 kilómetros de la frontera con México, ahí abajo. Esto es San Bernardino, esto es una fotografía aérea. El laboratorio está acá, en la intersección de estas dos autopistas, con una llegada más o menos rápida. El laboratorio cubre el diagnóstico de todo el sur de California. Y yo vivo acá arriba, en un lugar que se llama Lake Arrowhead, en la montaña, más o menos 1500 metros sobre el nivel del mar. A pesar de ser el sur de California, que es una zona cálida, como estamos a tanta altura, tenemos unos inviernos no muy duros, pero duros, con bastante nieve, lo que hace que en la primavera tengamos mucha agua, solamente en la primavera, que hace que crezcan mucho las plantas y después en los veranos, que son muy secos, tenemos estos fuegos horrorosos. Ahí ven, esto que ven abajo es San Bernardino visto desde la montaña, y ahí tienen un DC-10 tirando retardante sobre el fuego. Y los fuegos son todos los veranos uno tiene que estar preparado para estar evacuado. Ya hemos estado evacuados 2 veces en estos 20 años. A veces cruzan las autopistas, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 carriles, y pensábamos que estábamos seguros, 5 carriles de cada lado, son 10 carriles en total, y el fuego cruzó y vino para nuestra zona. Por eso durante muchos años, hace un par de años, mi esposa y yo hacíamos unas guardias voluntarias todos los veranos, unas 40 horas por verano en estas torres de control, donde estábamos con los binoculares y durante 8 horas del día, y si veíamos humo o fuego llamábamos y enseguida venía el helicóptero. Bueno, el laboratorio de San Bernardino somos más o menos alrededor de 40 personas, dependiendo de los proyectos, de los empleados temporarios. Tenemos facilidades para hacer prácticamente todas las técnicas de diagnóstico, excepto aislamiento viral y toxicología analítica. Hacemos un poquito de toxicología, pero muy básica. Pero tenemos necropsia, por supuesto, histología, microbiología, serología. Tenemos un laboratorio muy grande de calidad de leche. Toda la leche que se consume en California pasa por, no toda la leche, una muestra de toda la leche que se consume en California pasa por nuestro laboratorio. Y en patología hacemos necropsia desde animales muy chiquititos, como estos pollitos comerciales,
hasta muy, pero muy grandes. Este es un elefante del zoológico. Hacemos 1 o 2 elefantes por año. Este pesaba alrededor de 8.000 kilos, así que la grúa nuestra, que la ven ahí, esa es la entrada a la sala de necropsia, no alcanzaba para levantarlo y hubo que contratar una guía comercial. Hacemos, por supuesto, fundamentalmente animales de producción, rumiantes, ovinos, bovinos, muchos equinos, muchos caballos de carrera. Todos los caballos de carrera vienen a nuestro laboratorio del Estado y muchas aves. La mayoría aves de corral, comerciales y de patio, pero también hacemos aves mascotas. Y también hacemos animales silvestres y de zoológico. Este que ven acá a la derecha y abajo es un oso negro, y esa es la entrada de mi casa. Estos vienen todas las primaveras y ahí lo ven vienen a revisar la basura. Ahí hay una bolsa de basura que se lleva en la boca. Bueno, esto es lo que intento hacer en esta sesión del día de hoy. Pienso hablar de cómo hacer un diagnóstico morfológico, de cómo hacer un diagnóstico etiológico, hablar de qué es la etiología y hablar del nombre de la enfermedad o de la condición. Como verán, mis diapositivas están en inglés, porque yo doy estas charlas finalmente en países de habla inglesa y en países de habla hispana también. Pero el texto es muy poquito, la mayoría son imágenes, así que creo y espero que no tengan problema con el poco texto en inglés que hay. Vamos a empezar a hablar del diagnóstico morfológico. ¿Qué es el diagnóstico morfológico? El diagnóstico morfológico resume la lesión, pero no identifica la causa, ¿sí? Simplemente explica qué es lo que está pasando en ese órgano y reduce en forma significativa los diagnósticos diferenciales. Si ustedes tienen un animal que se murió y pueden decir que hay una hepatitis necrótica, ya reducen la causa de muerte a 3 o 4 condiciones, nada más. Por ejemplo, en este caso, este es un bovino, esta es una foto argentina, y el diagnóstico morfológico que yo le puse fue hepatitis necrotizante focalmente extensiva. Vamos a ir a través de cada uno de esos componentes en detalle. Con esto, a mí los diagnósticos diferenciales que se me ocurren son la hemoglobinuria basilar bovina, la fusobacteriosis y probablemente nada más. Entonces, ya ven, tener un diagnóstico morfológico sirve, porque si ustedes están haciendo esto para un productor y le pueden decir, mire, sospecho que es alguna de estas 2 enfermedades, no es lo mismo que decir, puede ser cualquiera de las 250 enfermedades que hay en los libros de texto. Bueno, ¿cómo hacer un diagnóstico morfológico? Y hay componentes indispensables, que son el órgano, el proceso, la distribución, y hay componentes opcionales, que son la severidad, la duración, y esto que dice with, que ya lo vamos a explicar. El órgano. El órgano generalmente está incluido en la palabra que uno usa para referirse al proceso. Por ejemplo, si dicen hepatitis, claramente están hablando del hígado. Si dicen neumonía, están hablando del pulmón. Si dicen enteropatía, están hablando del intestino delgado. Si dicen necrosis colónica, están hablando del colon. Con los tumores es un poco distinto. Si dicen cerebro, o astrocitoma cerebral, están hablando del cerebro, y así. Entonces ese es el órgano. Eso es fácil, eso creo que sí. Muy claro. El proceso. El proceso ya empieza a complicarse un poco. De acuerdo a la literatura que lean, hay 4 componentes
principales de la enfermedad, 4 procesos fundamentales, que son la inflamación, la necrosis y o degeneración, la neoplasia y los desórdenes del desarrollo, que son los hereditarios, congénitos. Hay literaturas que hablan de otros componentes y es una discusión que muchas veces tenemos. Yo simplemente uso esta porque es más sencilla. Entonces vamos a empezar con la inflamación. La inflamación, como sospecho que se acordarán, puede haber distintos tipos de inflamación. Supurativa, fibrinosa, granulomatosa, hemorrágica, necrotizante, proliferativa, ulcerativa y catarral. Vamos a ver algunos ejemplos, así todo el mundo se acuerda. Este es un riñón de una cabra. Lo que ven ahí es pus, ¿sí? Todo eso que ven ahí es pus. Entonces yo sospecho y espero que puedan darme un diagnóstico morfológico identificando el órgano y el proceso inflamatorio. ¿Qué tipo de inflamación? Supurativa. Entonces yo llamé a esto nefritis supurativa y esto es un caso de paratuberculosis por Corynebacterium pseudotuberculosis. No paratuberculosis, pseudotuberculosis, perdón, pseudotuberculosis o linfadenitis gaseosa. Este es el corazón de un bovino y lo que ven ahí es el saco pericárdico abierto y ven, hay un poco de pus seguramente, pero todo eso pegado, forma una capa dentro del saco pericárdico, es fibrina. Entonces, si lo que está afectado es el saco pericárdico, si hay un proceso inflamatorio, si hay fibrina, esto tiene que ser una pericarditis fibrinosa y esto es un caso de reticuloperitonitis traumática. ¿Se acuerdan cuando un alambre o un objeto de metal perfora la redecilla o a veces la parte anterior del rumen, perfora el diafragma y entra al saco pericárdico donde siembra microorganismos que estaban en el campo? Esta es una foto que viene del colega Claudio Lecoq de Chile, del Servicio Agrícola Ganadero. Y acá pueden ver, esto es del matadero, ven una canal colgada y ven todos esos nódulos en la pleura parietal, en el diafragma y en el peritoneo. Entonces, yo llamé a esto pleuritis, policerositis granulomatosa, policerositis, porque no es solo pleuritis, está el peritoneo afectado. Entonces, policerositis granulomatosa, y lo más probable es que esto sea tuberculosis, si esto es un caso de micobacteriosis, Mycobacterium bovis. Una cabra. Esta es una foto de un colega griego, Vasilis Sikas, que saca unas fotos espectaculares. Y acá lo que ven es el intestino delgado con este aspecto cerebriforme, ven unos pliegues muy gruesos. Si ven en el intestino delgado de una cabra los pliegues del intestino muy gruesos, esto es una enteritis, es granulomatosa, y ustedes no ven los granulomas, acá los granulomas son difusos, pero el hecho de que la superficie esté coarrugada les dice que hay una lesión granulomatosa difusa. Y esto es enfermedad de Jones o paratuberculosis. Esto es un bovino. Lo que están viendo es el colon espiralado y básicamente lo que ven es mucha sangre, ¿cierto? Esta es una foto del libro, bueno, es mía la foto en Japan Kennedy. Estamos hablando de inflamación, entonces esto es el colon, tiene que ser una colitis, y el mayor calificador de esta colitis es que hay sangre, entonces tiene que ser una colitis hemorrágica. En este caso, la enfermedad era lo que se llama la disentería de invierno, que es producida por
el coronavirus bovino en bovinos adultos. Es distinto del coronavirus bovino en terneros, que produce colitis también, pero no estas colitis hemorrágicas. Y yo quería detenerme un poquito acá para hablar un poco de las ventajas del diagnóstico morfológico. Si ustedes tienen una colitis hemorrágica, y en el bovino no hay muchas causas de colitis hemorrágica. Hay, que yo pueda pensar, 3 o a lo mejor 4. Esta que es una es la disentería de invierno. La coccidiosis en animales más jóvenes, este es un animal de más de 1 año, la coccidiosis en bovinos de 1 año raramente produce estas colitis hemorrágicas. La intoxicación por anticoagulantes, por rodenticidas o por el trébol de olor. Trauma, acá le dan sobre todo a los bovinos de leche cáscaras de pistachos o cáscaras de almendras, de desecho después de que en la fábrica se han sacado las semillas, y a veces esas cáscaras filosas raspan la mucosa y producen hemorragia. Otra que a veces puede producir hemorragia del colon es la diarrea viral bovina, y esto es todo lo que a mí se me ocurre y puedo pensar. Entonces, de nuevo, al poder decir colitis hemorrágica, reducen en forma significativa las posibilidades. Fíjense, acá lo bajamos a 5 enfermedades. A lo mejor a ustedes se les ocurre alguna más y está muy bien. Este es un pavo con esas lesiones en forma de blanco de tiro al blanco. Ven con el centro oscuro, una zona central un poquitito más clara y un halo periférico bien claro. Los que hacen patología aviar o veterinarios de campo que trabajan con aves de corral reconocerán inmediatamente la enfermedad, pero vamos primero con el diagnóstico morfológico. Esta es una hepatitis necrotizante y es muy característica de la histomoniasis, la cabeza negra. Si ustedes abren un animal sin necesidad de hacer histología, sin necesidad de hacer otros análisis de laboratorio, pueden estar diciéndole con mucha tranquilidad al productor que tiene un caso de histomoniasis, que además tiene el hecho de poder hacer el diagnóstico. Le da al dueño elementos de control. ¿Cómo se transmite la histomoniasis? Se transmite a través de parásitos que llevan los pollos, por eso no hay que mezclar nunca pollos y pavos. Y eso es un consejo que uno ya mismo le puede estar dando al productor. Este es un cordero. Lo que están viendo es el paladar duro y están viendo los labios, están viendo un poquitito de las encías. Y lo que pueden ver son estas masas que proliferan, ¿sí? Ven que están elevadas, acá y acá, acá y en los labios. Y entonces con esto uno puede hacer un diagnóstico de estomatitis proliferativa, y esto es eczema contagioso, o ORF, por un virus de Parapox. De nuevo, con estas lesiones macroscópicas es improbable que sea cualquier otra cosa. Con esto alcanza para el diagnóstico de la condición. Este es un equino que nos llegó hace unos años con lesiones donde hay pérdida del epitelio, como lo pueden ver acá, en la boca, con la periferia de las lesiones rojas. Y esto, lo que está inflamado es la boca. Esto es una estomatitis ulcerativa, y la enfermedad es la estomatitis vesicular, que yo no me acuerdo en la Argentina. Acá es una enfermedad de denuncia obligatoria porque es considerada una enfermedad exótica. Y de nuevo, con una estomatitis ulcerativa, no hay muchas posibilidades. En este caso, el diagnóstico presuntivo
por el cual recibimos el animal fue la estomatitis vesicular, que es viral y que, como les decía, es una enfermedad exótica y que por eso hicimos la investigación. Y lo otro que causa estas lesiones en equinos es el trauma. Los antiinflamatorios no esteroides muy raramente causan esto. Esto lo causan sí en pequeños animales, pero en equinos, a pesar de que está descrito, por lo menos en la experiencia nuestra no lo vemos. ¿Y puede ser fiebre aftosa? ¿Les parece? Bueno, piénsenlo. Y a lo mejor hay otros que a mí se me escapan. Esta es una foto de Carlos Campero, ahora jubilado, pero de Balcarce. Y acá lo que ven es el pulmón de un ternero o de un bovino joven, no sé si un ternero exactamente, con muchos nematodes dentro de las vías aéreas, de los bronquios, si llegan a ver algo de los bronquiolos, y mucho moco, mucho moco. Entonces, por definición, una inflamación donde hay mucho moco se llama catarral, y esta es una bronquitis catarral. Esta es una neumonía verminosa o neumonía parasitaria, como quieran llamarlo, esto es dictiocardios. Bueno, esos son todos ejemplos de inflamación, ¿sí? El otro punto que quiero resaltar y que lo debería haber dicho al principio y que no se lo dije, es que en general, entre estos 4 procesos, hay bastante superposición. Por ejemplo, si hay inflamación, siempre va a haber un poco de degeneración y necrosis, no necesariamente neoplasia. Si hay necrosis, solamente una lesión necrótica por un tóxico, supónganse monensina produciendo necrosis cardíaca, siempre va a haber inflamación porque las células inflamatorias vienen a limpiar y a eliminar las células muertas. En las neoplasias, ustedes saben, cuando las neoplasias crecen muy rápido, las células se van alejando de la fuente de nutrición de los vasos sanguíneos y se mueren, y entonces también hay necrosis y degeneración, y en muchos desórdenes del desarrollo, muchos desórdenes congénitos, hay también un poco de inflamación y un poco de necrosis y de degeneración. Bueno, esto es algo que se ve, no muy común, pero en algunos lugares se ve con mucha frecuencia. Es un hígado de un bovino, y lo que ven acá es una zona de cambio graso focal, que yo lo llamé cambio graso, y no, ese es el diagnóstico morfológico, y en inglés le dicen focal fatty liver. Nadie sabe muy bien cuál es el origen de esta lesión. Es sin duda algo circunstancial, algo que no tiene importancia diagnóstica, y como generalmente está en los bordes del hígado, como este que ven acá, de donde el hígado está colgado. Algunos libros de texto, sobre todo el libro de McGavin, lo llaman lipidosis de tensión, porque había una teoría que fue siempre una teoría, nunca nadie la demostró, que dice que donde el hígado cuelga del ligamento hepático, hay presión, y entonces los vasos sanguíneos se colapsan, la sangre no llega bien, no hay buena oxigenación y se produce el cambio graso. Esto es simplemente, a pesar de que, ya les digo, en los libros de texto está como lipidosis de tensión, esto no es algo que nadie haya demostrado. Esto es una teoría que Roger Kelly, que fue el autor de las primeras ediciones del capítulo de hígado del libro de Chapman, Kennedy and Palmer, eh, puso sobre la mesa y después todo el mundo repitió. Necrosis. La necrosis puede ser necrosis de coagulación, necrosis licuefactiva y necrosis gaseosa. Algunos ejemplos. Esto es un canino
y nunca ni un felino, perdón, y tiene todos esos focos que ustedes pueden ver, redondos o más o menos irregulares, más pálidos que el resto del parénquima. Y algunos ya están coalesciendo, se están juntando. Yo llamé a esto necrosis hepática multifocal. Esto es, en su momento pensamos que era tóxica, pero nunca pudimos determinar la causa. Por definición, la necrosis de coagulación es la necrosis en la cual el órgano conserva su arquitectura, y si miraran esto debajo del microscopio verían, todavía podrían ver como el fantasma de la célula. Y en el órgano macroscópico, como ven acá, todavía pueden ver la arquitectura del órgano. La otra necrosis es la necrosis licuefactiva, en la cual, como su nombre indica, los tejidos se licúan, desaparecen. Esto pasa en varios órganos, pero es un clásico en el cerebro. Esto es el cerebro de un equino, y yo lo llamé acá con una falta de ortografía, veo ahora, necrosis del cerebro o necrosis cerebral, y el nombre de la enfermedad es encefalomalacia nigropálida, que es producida por el abrojo grande. En inglés se dice Yellow Star Syndrome. Y finalmente la necrosis gaseosa, que ocurre en varias enfermedades, en enfermedades o en lesiones producidas por hongos, pero es característica de una enfermedad infecciosa, que es esta que tienen delante. Este es un ganglio linfático, y yo llamé a esto necrosis gaseosa, un ganglio linfático, y esto es micobacteriosis. La gente lo llama en general tuberculosis, pero la tuberculosis es producida por Mycobacterium tuberculosis. En el caso de los bovinos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, la micobacteriosis es producida por Mycobacterium bovis. Este es de un brote que tuvimos en California, el último, que se acabó hace unos 5 o 6 años. California está libre, pero en los últimos 20 años hubo 3 brotes de animales que entraron por la frontera sur. En el norte de México hay tuberculosis, y bueno, se hizo una campaña de erradicación, y estos son los animales que nos venían a nosotros para hacer necropsia. Neoplasia. La neoplasia es un poco más simple en cuanto al diagnóstico morfológico. Esta es una foto de Keith Thompson de Nueva Zelanda. Esta es un carcinoma intestinal que por algún motivo en los ovinos en Nueva Zelanda, sobre todo los cara negras, tienen una prevalencia mucho más alta que el resto del mundo. Y pueden ver acá, si lo miran con detalle, ven que la pared está muy engrosada, ahí lo ven también, sobre todo la mucosa, que es donde se origina el carcinoma este. Y acá en la serosa ven nódulos, lo cual les indica que esto es maligno, se está propagando. Se ve en otros lugares del mundo, no es que no se vea, simplemente que por algún motivo en Nueva Zelanda el carcinoma intestinal tiene una prevalencia muy alta. Nadie sabe ni la causa ni de las neoplasias, ni el motivo por el cual hay esa prevalencia tan alta en Nueva Zelanda. Y finalmente, y volviendo un poquito a las neoplasias, uno siempre lo que hace es indicar el nombre de la neoplasia y el órgano, ¿sí? En este caso, carcinoma intestinal. Y los desórdenes del desarrollo, como en este caso, es un lechoncito que nació, vivió unas horas y se murió, o lo sacrificaron, no me acuerdo, y que lo que ven que tiene acá es le falta el paladar duro. Entonces se llama paladar hendido o palatos high. Bueno, entonces con esto ya hemos viajado por los 3 componentes fundamentales del diagnóstico morfológico.
los dos primeros, el órgano y el proceso. Y ahora vamos a hablar un poco de la distribución. Hay varios modificadores, hay algunos otros que la gente usa. Yo me centré en los más importantes, que son focal, focal extensiva, multifocal, multifocal acualescente, difusa, y el concepto de unilateral versus bilateral, otro muy específico que es bilateral y simétrico, y después otros como miliar, embólico y transmural. ¿Qué es focal? Focal es cuando hay un solo foco, es pequeño y es uno solo, ¿sí? Por ejemplo, este es el pulmón de una cabra, y acá ven la parte rosada, clarita del pulmón, es pulmón más o menos normal, y acá tienen un foco de inflamación que por ser pulmón, esto tiene que ser una neumonía. Entonces esto es una neumonía, yo lo llamé supurativa porque sé que es supurativa, porque corté este pulmón, y focal. Es una neumonía supurativa focal, pero ven que hay un solo foco. Focal extensiva, a veces hay una zona de delimitación entre focal y focal extensiva que es subjetiva, todos los patólogos lo saben, pero simplemente uno usa focal extensivo cuando hay un solo foco, pero es grande. Entonces, de algún modo, uno quiere indicar que es más que un pequeño foco. Y acá hay otra cabra con un pulmón, esta es la parte delantera, o sea que lo que está afectado es la parte anteroventral. Ven esto de atrás, rosado es normal, esto es la zona de neumonía. Entonces, yo llamé a esto neumonía supurativa focal extensiva. Y con esto ya pueden incluso estar especulando en etiología, porque estas neumonías anteroventrales son por definición bronconeumonías, y las bronconeumonías, la gran mayoría, no todas, son producidas por bacterias. Pasteurella, Piperstenia, Mycoplasma, ¿sí? Y tienen 3 o 4 agentes nada más. De nuevo, la utilidad del diagnóstico morfológico. La distribución multifocal. Cuando hay zonas muchas, discretas, o sea, bien separaditas unas de otras, que en el medio tienen tejido normal. Este es un tejido de un equino. Yo estoy seguro que sobre todo los que trabajan con pequeños animales, si vieran esto, no tendrían duda en ponerle nombre a la neoplasia que ven acá, con todos estos focos. Es menos común en el equino, yo creo que he visto 2 o 3 en toda mi vida. Este es un hemangiosarcoma multifocal, ¿sí? En realidad acá me falta una palabra que sería hemangiosarcoma hepático multifocal, porque se acuerdan que el diagnóstico morfológico de los tumores tiene que tener el proceso, tiene que tener el órgano. Si yo digo hemangiosarcoma multifocal, no estoy diciendo el órgano, o sea que acá hay un error de mi parte. Multifocal acualescente es cuando hay muchas lesiones múltiples que están creciendo y tienden a acualecer, tienden a juntarse. Y este es un lindo ejemplo de un equino, que en este momento no me acuerdo la etiología, pero ven que todavía hay algunas lesiones individuales, acá y acá y acá, pero que están coalesciendo, están formando ya estas zonas donde están tendiendo a formar una lesión más grande. Difuso es cuando involucra todo el tejido. Y a pesar de que uno pensaría que una lesión difusa es más fácil de diagnosticar porque está todo el tejido afectado, a veces es lo opuesto. Como está todo el tejido afectado, no hay tejido normal para comparar. Esto, por ejemplo, es el tejido de un ovino, es una foto de Joaquín Ortega de Valencia, en España. Joaquín fue un residente en nuestro laboratorio.
Y si pudiéramos estar interactuando, yo les preguntaría qué ven de anormal acá. Y a veces es un poco difícil decir. Acá los pulmones están inflados, no se han colapsado al abrir la cavidad torácica, lo cual es importante, uno los ve grandes. Pero además, fíjense en este de abajo, donde se ven todavía las marcas de las costillas. ¿Ven? Y esto les dice que el pulmón estaba efectivamente hinchado, estaba haciendo presión contra las costillas, por eso les quedaron las marcas. Esto es un ejemplo de Maedi, que es una neumonía difusa. Hace unos años tuvimos un caso de un colega equino, de un buen veterinario, de un hospital equino de la zona, que nos contó que tenía un caballo con signos respiratorios muy, muy serios. Finalmente el animal se había muerto. Hicieron la necropsia en el campo y nos mandaron los pulmones, que tenían un aspecto muy parecido a estos que ven acá. Y el comentario del colega era, este animal tenía una enfermedad respiratoria muy seria y sin embargo los pulmones están impecables. Y no es que estaban impecables, es que tenía una neumonía intersticial difusa y entonces no había marco de comparación, él no podía comparar, veía todo igual. Yo entiendo perfectamente la confusión. La gran mayoría de las neumonías intersticiales en todas las especies, grandes y pequeñas, son virales. Entonces, decir que era una neumonía intersticial ayuda, porque uno puede, de nuevo, estar reduciendo. En el caso del equino, probablemente 2 o 3 virus. ¿Sí? El herpes virus equino tipo 1, a veces, muy raramente, tipo 4, muy rara vez la arteritis viral equina, y dentro de las enfermedades que por lo menos nosotros vemos en forma regular, esas son todas las virales que vemos. Si fuera un canino, tendrían que estar pensando en el virus del distempio. Bueno, lesiones unilaterales. Este es otro equino en el que ven el lado derecho, que es este que está acá, el pulmón completamente cubierto por fibrina, que es esta capa amarilla. Seguramente hay neumonía, pero sin duda la palabra pleura tiene que estar involucrada en el diagnóstico morfológico. Y yo llamé a esto una pleuroneumonía fibrosa, difusa. Ven que acá está afectado todo el pulmón, en este caso es más fácil porque ven la fibrina. Unilateral, ven que hay algo de lesión del otro lado, pero la lesión es fundamentalmente unilateral. Este es un clásico de los caballos que se los transporta y hay una relación más o menos lineal entre el tiempo que están los caballos en el tráiler y la posibilidad de que desarrollen esto. Lo que pasa es que cuando tienen la cabeza atada alta, no pueden bajar, no pueden eliminar el moco que se va juntando en la laringe y en la faringe, terminan aspirándolo y generalmente ese moco está contaminado con bacterias que son habitantes normales del tracto respiratorio superior. En nuestro caso hicimos un estudio hace unos años y la causa más común fue Streptococcus zooepidémicos y varios otros, pero Streptococcus zooepidémicos fue el más común. Bueno, bilateral. Este es un ternero que yo corté con la sierra la cabeza a la altura del cerebelo y acá pueden ver estas dos estructuras que claramente les dicen que la lesión es bilateral. Y lo que ven es exudado gaseoso en el oído medio. Entonces es una otitis media gaseosa bilateral. La etiología, sobre todo en el ternero, el 99% de los casos, Mycoplasma bovis. Una vez más, alguien les dice que tienen una otitis media gaseosa bilateral, tienen que pensar inmediatamente en Mycoplasma bovis. Hay otras causas, pero esto es muy característico. Una vez más, el diagnóstico morfológico los acerca a la etiología sin hacer ningún otro tipo de estudio.
Esto ya es un poco más especial, la distribución bilateral y simétrica. Este es el cerebro de un ovino, y lo que tienen acá estos son los que se llaman los cuerpos estriados de un lado y del otro. Esta es la cápsula interna. La cápsula interna y la sustancia gris que la rodea es el ganglio basal. Y tienen estas lesiones oscuras de necrosis, que en el cerebro la necrosis macroscópica se llama malasia. Entonces yo llamé a esto encefalomalacia focal bilateral, porque son los dos lados, y simétrica. Simétrica porque es más o menos similar. Y hay una sola etiología para esto en el ovino, que es el Clostridium perfringens tipo D, el agente de la enterotoxemia ovina más común, la toxina epsilon de Clostridium perfringens tipo D. Esto, nuevamente, cuando ven esto, el diagnóstico morfológico les está diciendo la etiología. Y hay otros modificadores, que son estos, miliar, diseminada, embólica, que son más o menos sinónimos estos tres, y que simplemente lo que les indica, como en este caso, este es un riñón de un bovino, donde tienen todos estos foquitos distribuidos en más o menos en forma pareja, y les indica que el agente ha entrado por la sangre en lo que se llama una lluvia embólica, embolic shower acá abajo, y esto es una nefritis miliar, que las nefritis miliares son todas intersticiales. Entonces, si quisieran llamar a esto nefritis intersticial miliar, estaría muy bien. Y esto es una lesión que se ve con frecuencia en el bovino, sobre todo en el matadero. Este riñón no es de matadero, este es de la sala de necropsia, porque el animal se había muerto de otra causa. Y en general son lesiones circunstanciales, no matan. Durante muchos años se pensó que esto, lo llaman riñón en mancha de leche, o milky kidney, o milky spot kidney, o algo así. Durante años se pensó que esto era leptospirosis. Nosotros hicimos hace muchos años un estudio bastante intensivo con muchos de estos riñones y no pudimos demostrar leptospira en ninguno de ellos. Algunos libros de texto como McGavin hablan de septicemias cuando los animales son muy jóvenes por Escherichia coli. Tampoco sé que nadie lo haya demostrado fuera de toda duda, pero actualmente se piensa que son resultados de la septicemia. La distribución transmural, simplemente esto se usa para órganos huecos como el intestino, el estómago, el útero, y se usa para describir lesiones que incluyen todas las capas de un órgano hueco. Esto es una codorniz, y si no saben mucho de codornices, y yo no sé mucho, ocasionalmente recibimos, yo llamé a esto enteritis ulcerativa transmural, porque lo que están viendo es la serosa del intestino delgado, y están viendo estas lesiones que vienen desde la mucosa. Entonces, como las ven desde la serosa, esto les indica que es transmural, y están pudiendo ver que la lesión ocupa toda la pared del si no saben mucho de codornices, de nuevo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de la codorniz, que la produce el Clostridium colainum. También el Clostridium colainum también produce esta enteritis ulcerativa en pollos y en otras aves. Hay un par de casos reportados en citacina, en loros. Bueno, esos son los tres componentes indispensables de cómo hacer un diagnóstico morfológico: el órgano, el proceso y la distribución. Hay otros que son opcionales, que en general son más subjetivos y por lo tanto un poco más fáciles. Y en general los residentes nuestros, cuando empiezan a aprender esto,
se van de cabeza a estos opcionales. Uno es la severidad, y es simplemente leve, moderado, severo. Hay gente que usa otros muy severo. No tiene importancia. Esto es simplemente para dar una indicación. Si uno ve, por ejemplo, esa lipidosis hepática focal que les mostré en el bovino, si uno dice leve, en general alcanza, porque lo que le está diciendo al dueño o al clínico que le mandó el animal es que probablemente no tenga importancia. Si dice que hay una lesión hepática severa, bueno, está diciendo probablemente que hubo fallo hepático. La duración es algo parecido y también subjetivo. Y hay gente que usa hiperagudo, agudo, subagudo, crónico y crónico activo. Este crónico activo me quiero detener un poquito porque crónico en general uno, esta decisión la hacen basado en la histología y uno dice que hay una lesión crónica cuando hay muchas células mononucleares, muchos linfocitos, muchos macrófagos, muchas células plasmáticas. En las lesiones agudas hay muchos neutrófilos, que son los primeros que llegan al lugar de la lesión. Y en las lesiones crónicas activas hay una mezcla de los dos. Está la lesión inicial crónica con todos esos macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, pero siguen llegando los neutrófilos. Y eso lo que les dice es que hay un insulto que está perpetuándose, que sigue ocurriendo a lo largo del tiempo. Bueno, y esto que son los with, que es los con, es cuando ustedes dicen colitis hemorrágica con, cuando le quieren agregar algo más y no saben cómo ponen con, y con eso ya pueden agregar. Por ejemplo, esta es una foto de la mucosa del colon de un equino. Y lo que ven ahí es color rojo, color verde, marrón. Entonces, cuando uno lava esto, aparecen, ¿ven esas criaturitas como enroscadas en sí mismas dentro de la mucosa? Ahí, y algunos forman unos nódulos, ahí no se distinguen los microorganismos, pero acá sí. Bueno, estos son parásitos, son un tipo de nematode, y yo llamé a esto colitis necrotizante difusa con larvas de nematodes intralesionales. Hay gente que dice que la palabra intralesional no hace falta mencionarla. A mí me gusta mencionarla porque a veces podría ser que no estuvieran dentro de la lesión. Y estos son ciatostomas, que son los pequeños estrófilos. En la gran mayoría de los casos son un hallazgo circunstancial, no producen lesión. Pero a veces cuando se liberan todos juntos después de un periodo de hipobiosis, producen estas colitis hemorrágicas, como la que ven acá a la izquierda. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre el diagnóstico morfológico. Ahora quiero hablar un poquito del diagnóstico etiológico, que no es lo mismo que la etiología. El diagnóstico etiológico es un concepto distinto e incluye el proceso, la ubicación y el agente. ¿Sí? Diagnóstico etiológico incluye el proceso, la ubicación y el agente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto este hígado y habíamos dicho que era una hepatitis necrotizante, focalmente extensiva? El diagnóstico yo sé que esto es producido por Clostridium hemolítico. ¿Sí? Yo sé que esto es producido por Clostridium hemolítico. El nombre de la enfermedad es hemoglobinuria basilar. El diagnóstico etiológico va a ser hepatitis clostridial. ¿Sí? Y ahí tienen el proceso, que es hepatitis, clostridial, que es el nombre genérico del agente. Otros ejemplos de diagnóstico etiológico. Esta es una foto que saqué hace muchos años en Tandil, la Argentina,
ven el intestino delgado de un bovino, ven ese aspecto cerebriforme. Esto sin duda es para tuberculosis o enfermedad de Jones. Entonces sabemos que es producida por Mycobacterium avium subespecies para tuberculosis y es una enteritis, entonces es una enteritis micobacteriana. ¿Sí? Tienen el proceso y el agente. Esta es una foto de Carlos Margineda de Argentina y este es el corazón de un bovino. Y ahí ven el músculo papilar, la zona esa de necrosis y de inflamación. Ven que está rodeada de un halo un poquito más rojo. Bueno, esto es característico de un agente que es el Histophilus somni. Y entonces yo llamé a esto miocarditis por Histophilus o Histophilus myocarditis. Hay otras causas, pero esta es la más común. Esta es una foto de acá, de California, pero de Santiago Diab, que es un colega argentino que hizo su residencia con nosotros, ahora volvió a la Argentina. Y espero que puedan reconocer la enfermedad. Esto es mancha. Ven el músculo estriado con las zonas rojo oscuras a negras que les indica la necrosis. Y estas zonas más pálidas, esto ya tiene cierto grado de cronicidad. Y esto es lo que se llama una miositis clostridial. Podría ser mancha, podría ser gangrena gaseosa. En un perro, la tripa roja, como en este caso, a menos que uno aclare lo contrario, esto es enteritis necrotizante por parvovirus canino. Entonces esto sería una enteritis parvoviral, parvovirósica, parvoviral enteritis en inglés. Y esto, aunque no tengan la histología, porque de la experiencia sabemos que estos intestinos hemorrágicos uno ve en forma macroscópica, lo más probable, y de nuevo con estos diagnósticos, esto es el juego de lo más probable es que esto sea producido por parvovirus canino. Bueno, eso en cuanto al diagnóstico etiológico, ¿sí? Y el último punto, entonces vimos diagnóstico morfológico, diagnóstico etiológico y el nombre de la enfermedad o de la condición, que es el nombre común de la enfermedad y es lo que uno en general usa para dirigirse y comunicarse con los productores. En este caso del bovino, ¿se acuerdan? El diagnóstico morfológico era hepatitis necrotizante focal extensiva. El diagnóstico etiológico es hepatitis clostridial y el nombre de la enfermedad es hemoglobinuria basilar bovina. ¿Sí? En el caso del Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis, será la enfermedad de Jones o para tuberculosis. En el caso del Corynebacterium pseudotuberculosis, será la pseudotuberculosis o linfadenitis gaseosa, y así. Y etiología o causa, que son sinónimos, en términos de enfermedades son sinónimos, traten de ser lo más específicos que puedan. Por ejemplo, Clostridium hemolyticum o Clostridium novi tipo D. Clostridium novi tipo D. En este caso, se acuerdan que de nuevo el diagnóstico morfológico, hepatitis necrotizante focalmente extensiva, el diagnóstico etiológico, hepatitis clostridial, la enfermedad, hemoglobinuria basilar bovina y la causa, Clostridium hemolyticum. Otros ejemplos de etiología, les voy a dar 2 segundos para que miren este intestino de un equino. Esta es una foto de Nicolás Streitenberger, que es actualmente residente nuestro. Y ven los pliegues muy, pero muy marcados. Yo estoy seguro que si esto fuera un cerdo no tendrían la más mínima duda en ponerle una etiología. En el caballo es mucho menos común. Esto es una enteritis proliferativa por los soni intracelulares.
La causa no necesariamente tiene que ser infecciosa. Este es el hígado de otro equino, donde ven estos como pequeños nódulos, ¿sí?, rodeados de zonas más oscuras. Esto lo que indica es que acá va a haber mucha fibrosis. Y esto es una hepatopatía por alcaloides pirrolicidínicos, por ejemplo el senecio y otras plantas. Otro ejemplo de cómo la causa o la etiología no tiene necesariamente que ser infecciosa. Este es una cabrita que nació y es un cíclope a pesar de que tiene los dos ojos, no uno solo, pero la condición se llama ciclopía. Y la etiología es una planta tóxica que es el Veratrum californicus. Está acá, que lo vemos muy, muy rara vez. Y la madre tiene que haber consumido esta planta en un periodo muy específico, que creo que es ya no me acuerdo, creo que es a las 10 semanas, no me acuerdo, en un periodo muy específico de la preñación. Este es un pollo, esta es una enfermedad muy importante para que la reconozcan, donde acá yo siempre les pido a los residentes que identifiquen en este tipo de fotos 3 diagnósticos etiológicos, morfológicos, y lo que tienen afectada es la boca, así que hay una estomatitis, tienen afectada la faringe, ven acá está la entrada de la tráquea, esta es la laringe, tienen afectada la faringe, y si quieren tienen afectada la laringe también, y el esófago. Entonces yo llamo a esto estomatitis, faringitis, esofagitis, necrotizante multifocal acualescente. Ven esas placas amarillas, son zonas de fibrinas que se están juntando. Y esto es muy, pero muy característico de la enfermedad de Newcastle. Y la etiología es el paramyxovirus aviar tipo 1. El virus bueno, ahora no se llama más. Antes se llamaba END, Exotic Newcastle Disease. Ahora se llama Virulent Newcastle Disease. Y con esto estamos llegando, hemos pasado un poquito más de una hora y 5 minutos, más o menos. Les voy a dar algunos recursos que están online y que son públicos. La Fundación Davis Thompson tiene los NOAA's Archives, donde tenemos cerca de 80.000 fotografías macroscópicas. Son para uso público, para enseñar. No necesitan pedir permiso. Si tienen que dar clases, vayan y búsquenlos online. Se puede buscar por sistema, se puede buscar por enfermedad, se puede buscar por lesión. La Fundación Davis Thompson también, junto con el Grupo Latino de Patología Comparada, tiene estos ejercicios diagnósticos, están también online en el sitio de la Fundación y son para uso público. Y también pueden contribuir. Por favor, siéntanse libres. Si quieren que yo les dé una mano, me contactan y yo con gusto. No tienen que ser casos únicos, tienen que ser algo interesante, que uno pueda mandar primero el ejercicio y después mandar la respuesta. Y finalmente, la Universidad de Cornell tiene que se llama Show and Tell, que había puesto el profesor John King, que son las fotos de toda su vida. Después que se jubiló, las armó y las rotuló. Y con esto voy a terminar acá y les agradezco mucho y espero que el día de la conferencia podamos juntarnos y si hay interés discutir un poquito. Que tengan un buen día.